Cada vez te da pánico cuando tienes que cantar las notas altas. Te falta el aire y estás apretando tu garganta en las notas agudas. Entonces este vídeo es para ti. Hoy vamos a practicar los ejercicios físicos y psicológicos que te van a ayudar a cantar notas altas sin miedo. Porque has robado el trozo de mi vida. Dentro de esta cabeza tienes muchísimo hueco, como si fuera esta noche la última. Y suena apretado y forzado. Como si fuera esta noche la última vez. Es un truco que a mí me funciona siempre. Canta conmigo. Bienvenidos a mi canal de clases de canto desde cero. Soy Natalia Bliss, cantante, pianista y profesora de técnica vocal. Cuando yo era adolescente y estaba estudiando el canto, también tenía este miedo ante las notas agudas. Me acuerdo cómo se me cerraba la garganta, como si alguien me estuviese estrangulando, y estaba apretando la mandíbula al cantar las notas agudas, hasta que he podido quitar el miedo hacia las notas altas y aprender una técnica vocal correcta. Escríbeme en comentarios qué dificultad sueles tener a la hora de cantar las notas agudas, qué sensación física tienes. Empezamos de los ejercicios físicos y luego vamos a añadir los ejercicios psicológicos que son muy importantes para que dejes de tener miedo ante las notas agudas. Primero, toma conciencia de tu respiración. Acuérdate que tienes que inhalar. Yo sé que puede sonar absurdo, lo he visto muchas veces. Cuando sabes que tienes que cantar una nota aguda, lo primero que falla es la respiración. Se nos corta, se nos olvida respirar bien. Empezamos a inhalar de modo superficial y obviamente como consecuencia te falta el aire y estás apretando tu garganta en las notas agudas. No pasa nada, ya cálmate. Antes de abrir la boca, inhala bien. Imagínate que eres un donut, que tus costillas se expanden al inhalar. La respiración debe ser corta pero profunda, así que párate un par de segundos y inhala bien antes de cantar la nota aguda. Paso número 2. Otro truco psicofísico es la apertura vocal, y ahora tienes que conectar tu imaginación. Imagínate que tu cabeza se hace mucho más grande de lo que es, que tu mandíbula se abre hacia abajo como 1 metro, y que tu cráneo se abre hacia arriba otro metro, que tienes una cabeza larga y enorme y que dentro de esta cabeza tienes muchísimo hueco, mucho espacio. Antes de cantar la nota, al inhalar, tienes que imaginar y crear esta sensación. Yo lo imagino así. Al inhalar, imagino que me estoy abriendo. Pregúntale por qué has robado el trozo de mi vida. En cambio, el miedo te hace sentir como si tuvieras una placa de hormigón en tu cabeza. El miedo hace que cierres el espacio faríngeo de la boca. Ahora pasamos al ejercicio psicológico. Deja de pensar que un agudo es agudo. En cambio, piensa que la melodía se mueve de izquierda hacia la derecha o al revés. Derecha, izquierda y no arriba abajo. Es un truco muy bueno para engañar tu cerebro porque en esta etapa ya has creado un vínculo psicofísico. Como tienes miedo, tu cuerpo reacciona y empieza una cadena de reacciones como la garganta cerrada, el diafragma bloqueado y la mandíbula bloqueada. Tenemos que romper este vínculo. Así que con tus manos prueba a señalar derecha e izquierda la canción Bésame mucho. En este caso sería así. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez.
Bésame, bésame mucho, que tengo miedo a tenerte y perderte después. No lo pienso como si fuera esta noche la última. No pienso que estoy escalando una montaña, sino simplemente es derecha, izquierda, nada más. Por ejemplo, en la canción Y como es él, en la versión de Marc Anthony, él canta una nota aguda que da mucho miedo. Pregúntale por qué has robado un trozo de mi vida. Si tú vas a pensar que es pregúntale, te va a dar miedo. En cambio, pensamos en derecha y izquierda. Pregúntale por qué has robado el trozo de mi vida. Otro truco psicológico es una ola. Imagínate el sonido como una ola que te está tapando por encima de tu cabeza. El sonido no es un ladrillo, no es una piedra pesada que tienes que levantar, sino es una ola que ya está por encima de tu cabeza. Imagínate cómo lanzas este sonido por encima. Por ejemplo, podemos practicarlo con el ejercicio ba, 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 siempre imaginando este sonido de este modo, aunque te parezca raro. Ba, 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 ba. Ba, 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 ba. Ba, 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 ba. Me mantengo abierta, con mucha apertura. No me asusto. No siento mi sonido pesado. Ba, 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 ba. No cierro mi garganta. Una buena respiración y una buena apertura. 1 metro por encima, otro metro por debajo. Conecta tu imaginación. Es muy necesario. La voz masculina va a empezar aquí, desde un La 2. La voz femenina desde un La 3. Y quiero que hagas esto con tu mano, mostrando el sonido como una ola. Vamos. Ba, 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 ba. Ahora tú. Mucho espacio, mucho hueco. Inhalamos bien. Ba, 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 ba. Y sigue. Y más apertura. Ba, 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 ba. Y la voz masculina aquí. Un poquito más. Ba, 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 ba. Ahora tú. Y más. Mucha apertura. Ba, 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 ba. Ahora tú sin miedo, vamos. Inhalamos bien, expandimos las costillas. Al inhalar, ¿no? Ba, 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 ba. Ahora tú. Muy bien. Sigue. Puedes pensar en derecha y izquierda también. Inhalamos. Aire. Aire. Ba, 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 ba. Y vamos. Muy bien. Prueba a cantar la melodía que tiene esta nota aguda con el trino de labios. Por ejemplo, la canción Bésame mucho. Ahí hay una nota aguda y yo he visto muchas veces que mis alumnos tienen miedo de esta nota. Como si fuera esta noche la última vez. Ahí pasa esto. Como si fuera esta noche la última. Y suena apretado y forzado. Prueba primero cantarlo con el trino de labios, en tu tono cómodo. Aunque en este caso utilices tu registro de cabeza, no importa. Simplemente intenta afinar esta melodía con este sonido tan suave, con el trino de labios. Repite este ejercicio varias veces. Si quieres encontrar más ejercicios de vocalización, te recomiendo mi playlist gratuito Mejor Calentamiento Vocal. Te lo dejo aquí en la esquina. Resumiendo, para perder el miedo y cantar las notas altas libremente, sin miedo y sin forzar la voz,
Primero, no te olvides de respirar y inhalar correctamente expandiendo las costillas. Segundo, practica la frase aguda o la nota aguda con el trino de labios. Tercero, crea mucho espacio, mucha apertura vocal, imaginando tu boca como la boca de un cocodrilo. Cuarto, utiliza la técnica psicológica de una ola, el sonido que está por encima de tu cabeza. Todos los vídeos y calentamientos vocales en mi canal de YouTube son gratuitos, así que si quieres apoyarme, suscríbete a este canal de YouTube, actívate la campanita para no perder mis vídeos nuevos, puedes escribirme cualquier comentario, duda o pregunta y también sígueme en mi TikTok e Instagram. Muchas gracias. Ya está disponible mi curso de canto interactivo para principiantes y mi curso de canto interactivo para el nivel avanzado. Cada curso contiene muchísima información y ejercicios. En cada bloque incluye ejercicios que tenéis que practicar a diario. También podrás contactarme directamente por el chat, enviarme tus audios, vídeos o cualquier duda o pregunta. Así puedo escuchar y guiar a cada alumno a lo largo del curso. Te invito a mi página web nataliabliss.com. Dejo el enlace en la descripción de este vídeo. Espero que te haya gustado mi vídeo. Sigue practicando, sigue mejorando tu técnica vocal y como siempre te deseo que disfrutes de la música y que disfrutes de tu voz. Un besito.